Soy Ana Pujol Flores, coordinadora del Grupo de Atención a la Mujer de SEMFIC, y os voy a hablar sobre riesgo cardiovascular y mujer. Esto es Píldoras de Ciencia en Abierto, un podcast de los grupos de trabajo y los programas de la SEMFIC con sus actualizaciones y recomendaciones para medicina familiar y comunitaria, estudios y consensos sobre actualizaciones y las mejores prácticas en base a la evidencia en consulta. Aquí tienes una pequeña píldora. La enfermedad cardiovascular representa la principal causa de muerte entre las mujeres a nivel mundial. En nuestro país, la mortalidad debido a estas patologías afecta al 53% de las mujeres. Sin embargo, la creencia de que la patología cardiovascular era más frecuente en los hombres ha contribuido a la generación de un sesgo de género que ha invisibilizado a la mujer y la ha infrarrepresentado en la investigación. Aunque en los últimos años se ha avanzado de manera notable en la concienciación social sobre el impacto de estas patologías en las mujeres, esto no ha sido suficiente para generar cambios y una disminución importante en la mortalidad. Muchos son los estudios que hablan sobre la importancia de los factores de riesgo cardiovascular clásicos, como son la hipertensión arterial, la dislipemia, el tabaquismo, el sedentarismo, la obesidad o la diabetes mellitus. Pero, ¿afectan por igual estos factores de riesgo cardiovascular en hombres y mujeres? Algunos estudios, como el publicado por Prescott en British Medical Journal en el 98, pusieron de relieve que el riesgo relativo de sufrir un infarto agudo de miocardio en las mujeres fumadoras superaba al de los hombres en un 50%. Posteriormente, estudios como el INTERHEART, publicado en 2004, hablaron de que no existían diferencias significativas en el riesgo de sufrir un infarto agudo de miocardio entre mujeres y hombres fumadores. Estos ejemplos nos llevan a pensar que aún no hay una clara respuesta a esta pregunta y que, aunque probablemente puedan existir diferencias en el impacto de los factores de riesgo cardiovascular, faltan estudios de investigación que disgreguen datos por sexo, permitiendo conocer mejor el impacto de estos y estableciendo tratamientos más adecuados para cada persona. Cabe destacar también que hoy en día sabemos de la existencia de otros factores de riesgo cardiovascular que afectan exclusivamente al sexo femenino y que históricamente no se han estudiado y por lo tanto no se han tenido en cuenta, por ejemplo, en las estratificaciones de riesgo. Son múltiples los estudios como el publicado por O'Kelly en 2022 en la revista Circulation Research, donde se destaca la influencia de factores como la aparición de una menarquia precoz o muy tardía, la existencia de ovario poliquístico o endometriosis, la infertilidad, los antecedentes de complicaciones en el embarazo, como la preeclampsia, eclampsia o diabetes gestacional, la prematuridad, la ausencia de lactancia materna, el uso de tratamiento hormonal sustitutivo o la menopausia precoz, entre otros, como factores de riesgo cardiovascular específico del sexo femenino. También es importante mencionar el impacto de otros factores que, aunque no tan analizados, también se han estudiado, como pueden ser la ferropenia y la anemia ferropénica cronificada o el hipotiroidismo no tratado, más frecuentes en las mujeres, pero no exclusivos en ellas. Más allá del impacto de los factores de riesgo clásico y también de los específicos por sexo, anteriormente explicados, cada vez se sabe más sobre la influencia de los determinantes sociales de la salud y también del género en la salud cardiovascular. Así pues, resulta imprescindible en el estudio de la enfermedad cardiovascular la valoración de elementos como son el acceso a la sanidad y de educación, el racismo estructural y la discriminación, el acceso a vivienda, la situación socioeconómica o las condiciones laborales, entre otros, que generan desigualdades en salud, siendo estas más notables en las mujeres. También resulta imprescindible valorar los factores asociados al género, como son los roles y estereotipos, la identidad de género, las relaciones establecidas y la institucionalización, ya que resultan variables influyentes también en dichas patologías. Es necesario hacer mención también a la violencia de género, como otro de los factores de riesgo cardiovascular sobre el que actualmente se investiga. En este ámbito, las compañeras del Grupo de Violencia Masclista y Atenció Primaria de CAMFIC publicaron en marzo de 2023 una revisión sobre este tema en la revista Mujer y Salud, analizando los artículos publicados en este campo en los últimos años. En ella destacaban la existencia de una asociación entre violencia de género y enfermedad cardiovascular, así como muerte por todas las causas, y la importancia de la sistematización de la detección de violencia en las consultas. Mencionaban también la necesidad de continuar con la investigación en este ámbito con el fin de dilucidar los mecanismos fisiopatológicos que llevan a estas mujeres a tener mayor riesgo cardiovascular. Por último, cabe destacar que
que las consultas de atención primaria resultan un enclave ideal desde donde abordar la enfermedad cardiovascular, incluyendo la mirada de género. Como médicas y médicos de familia, hace falta que nos formemos cada vez más en estrategias para abordar las inequidades en la prevención, diagnóstico temprano y tratamiento de la enfermedad cardiovascular en las mujeres, como colaborar en la creación de investigación que permita entender los mecanismos subyacentes que contribuyen a diferencias específicas relacionadas con el sexo, con el fin de mejorar la salud cardiovascular de toda la población sin distinción. Píldoras de Ciencia en Abierto es una iniciativa de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria. La SEMFIC es una sociedad científica de referencia en España implicada en el desarrollo de iniciativas de difusión de la cultura científica en abierto.